En este video encontrará un resumen de los puntos principales de vida y ministerio cristianos de esta semana, 28 de agosto al 3 de septiembre de 2023. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les damos una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y ahora, comencemos. ¿Qué veremos esta semana? Tenemos la porción asignada de Nehemías 12:13. De hecho, estos son los últimos dos capítulos de este libro. Con esto concluye la lectura del libro de Nehemías. Ahora en la primera sección, Tesoros de la Biblia, estaremos aprendiendo, ¿sí?, cómo podemos mostrar nuestra lealtad al elegir a nuestros amigos. Veremos cómo la corrupción se infiltró en tiempos de Nehemías y qué medidas tomó él para erradicarla. Luego también veremos en Perlas Escondidas algunos comentarios que nos ayudan a ampliar nuestra comprensión de la lectura de esta semana. Hablaremos la relevancia que tiene el canto en la adoración a Jehová. Luego en nuestra vida cristiana estaremos mostrando lo importante, la gran diferencia que puede marcar saber cómo mostrar amor leal y mostrar con hechos el amor leal. Veremos la diferencia entre mandar un mensaje a alguien que está enfermo y alguien que visita a alguien que está enfermo. Veremos el efecto que esto tiene, como un hermano pagó muy caro el no haber en vida visitado a su amigo que estaba enfermo. Finalmente, en el estudio bíblico estaremos viendo y concluyendo la lección 55, que tiene que ver con los privilegios de servicio en la congregación. Cómo es que se alcanzan, cuáles son los requisitos, y eso estaremos viendo en este capítulo 55. Así que vamos a empezar. Arrancamos con el discurso de 10 minutos titulado Muestre que es leal a Jehová al elegir a sus amigos. Comenzamos. Mire, esto que vamos a ver, este episodio real que ocurrió, nos recuerda mucho a la reacción que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vio cómo personas, sí, habían tomado la casa de Dios como un mercado, como una casa comercial. Y eso fue lo que le pasó a Nehemías esta semana. La misma reacción que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Normalmente pensamos que nuestro Señor Jesucristo era una persona que nunca se enojaba, que nunca gritaba, que siempre era paz y amor, pero aquí estamos viendo un episodio que pocos saben porque no muchos leen la Biblia o no leen esta parte, donde vemos que había una justificación válida para molestarse y no guardárselo. Él lo expresó. Y nuevamente vemos cómo Nehemías tuvo esta reacción. Vamos a ver qué fue lo que ocasionó esta reacción. Sí, vamos a ver el contexto y algunas lecciones que nos deja a nosotros. Desde luego, nosotros no vamos a volcar las cosas en el salón del reino, sí, o en una sucursal o en la sede mundial, porque no funciona de esa forma. Pero el principio a nivel personal nos enseña valiosas lecciones. Hay un dicho que dice, y quizás lo han escuchado algunos de ustedes, hechor y consentidor pagan por igual. ¿Sí? Vamos a la Biblia, aquí a Nehemías 13, 1 y 2. Ahí menciona, ese día se leyó al pueblo el libro de Moisés y vieron que decía que nunca se debía admitir ni a los amonitas ni a los moabitas en la congregación del Dios verdadero, ya que ellos no habían recibido a los israelitas con pan y agua. Al contrario, le habían pagado a Balaam para que los maldijera. Pero nuestro Dios convirtió aquella maldición en una bendición. Aquí vemos cómo los amonitas estaban en una lista roja, una lista negra, ¿sí?, que no debían ser admitidos en la congregación de Dios porque habían mostrado tacañería, falta de generosidad y una gran maldad, un gran deseo de exterminar al pueblo de Dios en el pasado. Y Dios
vio esto y tomó medidas drásticas, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la imagen? Vemos que allá al fondo, ¿sí?, está un hombre que no era israelita, que era precisamente de estas naciones, llamado Tobías, ¿sí? Este hombre, Tobías, fue expulsado del templo. Ahora, esta restricción que acabamos de leer, ¿sí?, da a entender que estos pueblos no podrían llegar a formar parte de Israel, algo así como naturalizarse, en la condición legal de verdaderos miembros que disfrutaran de todos los derechos y privilegios propios del israelita de nacimiento. Sin embargo, esto no significaba que los amonitas y los moabitas no pudieran asociarse con israelitas o residir entre ellos y beneficiarse de las bendiciones derramadas de Dios sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque recordamos a Ruth, la moabita, recordamos a Selec, quien estuvo entre los guerreros principales de David, así que no todos eran malos, no podemos generalizar y cortarlos a todos con la misma tijera. Entonces, allá al fondo vemos al sumo sacerdote Eliasib y a un hombre que no era israelita llamado Tobías, era un ammonita. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué era eso tan malo que hicieron? Bueno, vamos a ver ahora Nehemías 13, 4 y 5. Antes de eso, el sacerdote que estaba a cargo de los cuartos del almacén de la casa de nuestro Dios era Eliasib, que era pariente de Tobías. Eliasib le había facilitado a Tobías un cuarto grande de almacén. Allí se guardaba antes la ofrenda de grano, el olíbano, los utensilios y la 10ª parte de los cereales, del vino nuevo y el aceite que le correspondía a los levitas, a los cantores y a los porteros. Allí también se guardaba la contribución para los sacerdotes. Entonces, ¿qué permitió aquí este hombre, este sumo sacerdote Eliasib? Que una persona que no era israelita se infiltrara, sí, en la casa de Dios, en el almacén, y ocupara esto como un comedor personal, privado, para este, sí, ammonita llamado Tobías. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Hermanos, nos enseña que no es fácil, y esta no es una excusa ni es una justificación, ¿sí?, mantenerse fiel, leal a Jehová en medio de malas influencias, especialmente si estas influencias están en nuestra misma familia. ¿Por qué? Porque Eliasib y Tobías tenían cierto parentesco. Eliasib era el sumo sacerdote, pero Tobías probablemente, sí, hay indicios que él había un parentesco con él, algo así como a lo mejor era su yerno, ¿sí? Se dice que Tobías, al igual que su hijo Johanán, se habían casado con una mujer judía y muchos judíos hablaban bien de él. Además, un nieto de Eliasib estaba casado con la hija de Sanbalat, gobernador de Samaria. Espere un momento. ¿Se acuerda que las primeras veces, los primeros capítulos que vimos de Nehemías, vimos cómo este Sanbalat y este Tobías se habían burlado, habían mostrado una oposición muy férrea a la reconstrucción de las murallas, que hasta dijeron que una zorra podía llegar, soplar y se iban a derrumbar esas murallas? Bueno, pues aquí lo vemos. Este hombre, que era un opositor, sí, era un adversario, ahí estaba infiltrado en el templo. Y vemos que este hombre también se codeaba, por así decirlo, con Sanbalat, quien era el gobernador de Samaria, y eran aliados con Tobías. Así que estos lazos a lo mejor explican, ¿sí?, por qué Eliasib se dejó influir por un adversario pagano. Hasta que un buen día apareció alguien que no tenía miedo al hombre, que no tenía miedo a las ganancias, atracción a las ganancias deshonestas, miedo a perder el favor de los demás, quien Nehemías, ¿sí?, y demostró su lealtad a Jehová al echar, ¿sí?, del comedor todos los muebles de Tobías, como vemos en la imagen. No cabe duda que esto nos recuerda la reacción
de nuestro Señor Jesucristo cuando Él llegó al templo y echó a los cambistas, a los mercaderes, ¿sí?, que habían dejado ahí en el templo. Irónicamente, esto que ocurrió aquí ocurrió tiempo después en el mismo lugar, en el templo. Recordamos que se reconstruyó por segunda vez el templo y nuestro Señor Jesucristo llegó a ese segundo templo. La profecía de Daniel decía que el Mesías iba a aparecer antes de la destrucción de ese segundo templo. Por eso es inequívoco que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido. Este es un paréntesis, ya que hoy en día hay personas que siguen esperando a un Mesías y el segundo templo ya fue destruido. En todo caso, sería un tercer templo. Bueno, ese ya es otro tema. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo la corrupción muchas veces, el interés en ganancias deshonestas, en dinero, ¿sí?, lleva a algunos a aceptar cosas que claramente es una violación de la lealtad de los principios bíblicos a Jehová. Esto ocurrió en tiempos de Nehemías, ocurrió en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y sin duda pasa todo el tiempo, porque así es la naturaleza del ser humano. Entonces, no estamos hablando de las personas abajo, estamos hablando de las personas de arriba, de la jerarquía organizativa, en este caso el sumo sacerdote, y en templos de Jesús, el sumo sacerdote, ¿sí?, tenían este tipo de negocios montados en la casa de Jehová. Ahora, ¿cómo nos muestra esto la lealtad de Nehemías? Vemos que él, en el capítulo 13, versículos 7 al 9, dice: regresé a Jerusalén y me di cuenta de la barbaridad que Eliasib había hecho para complacer a Tobías. Le había facilitado un cuarto de almacén en el patio, ¿sí?, en el patio de la casa del Dios verdadero. Y esto me indignó tanto que arrojé todos los muebles de Tobías fuera del cuarto de almacén. Después ordené que limpiaran los cuartos del almacén y volví a poner allí los utensilios de la casa del Dios verdadero, la ofrenda de grano y el olíbano. Así que Nehemías tuvo el carácter de Cristo, y nuestro Señor Jesucristo reflejó ese carácter, ese celo por tener limpia la casa del Padre, porque literalmente el templo fue consagrado como la casa de Jehová, una casa de oración. Y es una de las construcciones que tuvo la aprobación visible del Altísimo en aquel momento de dedicación. Esto nos deja a nosotros lecciones valiosas, como por ejemplo, si nosotros elegimos como amigos a personas que no aman a Jehová, ¿estaríamos siendo realmente leales a Él? ¿Sí? Hoy es muy común este tipo de situaciones. No queremos trabar amistades con ninguno de los enemigos de Jehová. Por eso dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y el que quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Hay lugares donde los hermanos consideran normal asistir a lugares como el que se aprecia en la imagen, y para ellos es normal, para ellos no representa ningún peligro ni nada malo. Pero la Biblia claramente nos advierte que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, y muchos han terminado fuera de la congregación por asistir, por rodearse de este tipo de personas. Así que queremos demostrar la misma lealtad que manifestó el rey David cuando dijo: ¿no odio yo a los que te odian intensamente, oh Jehová? ¿Y no me dan asco los que se sublevan contra ti? Bueno, no deseamos fraternizar con los pecadores impenitentes con quienes no tenemos nada en común. ¿No evitará la lealtad a Dios que tengamos trato especial con los enemigos de Jehová? Bien sea en persona o a través de las redes sociales, a través del Internet. Bueno, estas situaciones también podrían darse incluso adentro de la congregación, que a lo mejor alguien que no está bien espiritualmente nos proponga, sí, hacer cosas que transgreden los principios de Jehová. Eso ya lo he mencionado. Por ejemplo, imaginemos que alguien tiene debilidad por el alcohol y alguien adentro de la congregación lo incita, lo invita a reunirse en privado para emborracharse.
Y así podemos mencionar otros ejemplos para cometer adulterio, para cometer fornicación y otro tipo de acciones aberrantes adentro de la congregación. Tenemos que cuidarnos mucho con quienes nos juntamos. Es muy importante cuidarnos en todo momento. Por eso es bueno pensar, ¿qué opina Jehová de mis amigos? Mire, a veces pensamos que es necesario tener cientos de miles de amigos en redes sociales, pero se ha comprobado que solo es un número y que los verdaderos amigos se pueden contar con los dedos de la mano. Amigos que van a estar no en una foto de una asamblea, no en un almuerzo de una asamblea o después de la asamblea. Amigos que van a estar con nosotros en los malos momentos, cuando estemos en una situación difícil, en una necesidad, en una enfermedad. Esos son los verdaderos amigos. Y nuevamente repito, se cuentan con los dedos de la mano. Así que, hermanos, ese fue el discurso. Sí, mostremos que somos leales a Jehová al elegir a nuestros amigos. Gracias por habernos acompañado en ese primer discurso y a continuación pasamos a la sección Perlas Escondidas. Vamos entonces a empezar esta sección. Vamos entonces a comenzar con la primera perla. Nehemías 13:10 dice: También me enteré de que los levitas no habían estado recibiendo la parte que les correspondía. Por eso los levitas y los cantores que servían allí se habían tenido que ir, cada uno a su propio campo. Pregunta: si los cantores eran levitas, ¿por qué la Biblia los menciona de forma separada? Y la respuesta tiene que ver con la importancia que el canto, la alabanza, tiene en la adoración verdadera. Aquí vemos que los cantores están separados, libres de deberes, a diferencia de los demás levitas, cuyo propósito vemos que era que se dedicaran por completo a este arte que era la canción a Jehová. Estos cantores continuaron como un grupo especial de levitas, pues se les registra por separado dentro de los grupos que volvieron de Babilonia. Entonces ahí lo tenemos, era por la importancia que el canto tiene en la adoración al Dios verdadero. Y esto no es de ahorita, era algo más solemne, algo más trascendental en tiempos bíblicos. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así que dejen su like, eso nos va a ayudar bastante y se lo vamos a agradecer. La pregunta dice: ¿qué otras perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura de esta semana? Tenemos una muy interesante. Número 1. Nehemías 12:24. Aquí nos enseña lo importante que es alabar a Jehová, sí, y seguir las instrucciones. Hay quien podría pensar, bueno, como algunas personas hacen, adoran a Dios según ellos lo alaban, pero a la manera de ellos, y se saltan las instrucciones de Jehová que están en la Biblia. Este texto nos enseña lo importante que es alabar, adorar a Dios a la manera de Él, en vez de la nuestra. Número 2. Nehemías 12:24 nos enseña la importancia de hacer un espacio, un momento en nuestro día a día para alabar y darle gracias a Jehová en oración por nuestra vida, por sus bondades. Sí, esto es muy importante, pausar en nuestra ajetreada agenda para alabar a Dios y darle gracias. Número 3. Nehemías 12:25 nos enseña la importancia de la seguridad, ya que a pesar de que se trataba del templo, de la casa de Jehová, vemos que había porteros, había seguridad, personas que vigilaban las entradas. En tiempos modernos hay más razones para hacerlo, no es la excepción. A pesar de que somos personas de paz, seguimos las instrucciones relacionadas con la seguridad en nuestros salones del reino y por supuesto en nuestras reuniones. Número 4. Nehemías 12:26 nos enseña sobre realizar nuestro servicio a Jehová. Mire,
Este servicio puede abarcar décadas de servicio fiel. Y mire, el tiempo pasa y al final solo quedan recuerdos. Hay personas que hoy la vida ya se les fue, su juventud ya pasó y se lamentan de la forma en que ellos usaron su vida en el mundo. Pero nosotros damos gracias a Jehová, ya que como dice el texto, nuestro servicio a Jehová nos ha dado tanto gozo, tanta experiencia, tanto aprendizaje. Sin duda, los mejores recuerdos de cómo Jehová nos ha cuidado en estos tiempos. Número 5. Nehemías 12:27 nos enseña que podemos servir a Dios con alegría, con gozo. En ocasiones esto puede ser muy difícil para nosotros debido a que hay problemas personales, luchas personales, quizás en la familia, y cada quien tiene sus propias batallas. Pero sin duda, darnos cuenta, estar conscientes que estamos haciendo lo mejor para Jehová nos va a dar una satisfacción personal. Número 6. Nehemías 12:31. El canto, la alabanza a Jehová es una excelente manera de alabarlo y expresarle nuestra gratitud. Debemos cantar con ganas en las reuniones cristianas, pero sin olvidarnos lo que dijo una vez el ministerio del reino, ¿sí? No tan alto, ¿sí? Que sea estridente o molesto o que retumben los oídos de los demás hermanos, pero tampoco tan bajo que no se escucha lo que estamos cantando. Número 7. Nehemías 12:43. Podemos pedirle a Jehová en oración que nos dé alegría, gozo, que a pesar de nuestros problemas o circunstancias que Él ya conoce, rogarle que nos permita disfrutar con alegría de nuestras reuniones cristianas, predicación y servicio. Algo así como dejar nuestros problemas en la entrada del salón del reino y en ese momento enfocarnos que estamos en la casa de Jehová para recibir instrucción y dejar esos problemas afuera. Por supuesto, esto no es terapia, esto es pedirle a Él en oración que alegre nuestro corazón en los momentos de adoración. Número 8. Nehemías 12:44 nos enseña que debemos alegrarnos de ver a nuestros hermanos sirviendo a Jehová en la congregación. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver en el texto cómo hace mención de ello, ¿sí? Ese día se nombraron encargados, ¿sí? Y dice allí, todos estaban felices debido a los sacerdotes y los levitas que prestaban servicio. Sin duda, ver el progreso de los jóvenes, de las hermanas, de los hermanos, verlos activos en la congregación, ayudando, es algo que nos llena de alegría. Sin duda es algo por lo que podemos también darle gracias a Jehová. Nunca quisiéramos envidiarlos, hablar mal de ellos, cuestionarlos, ¿sí? Compararlos y pensar que a lo mejor ellos están robando el lugar de nuestros hijos en el salón del reino. No debemos pensar así. Nunca si alguien está actuando mal, bueno, al debido tiempo, Jehová limpia su organización, pero en general queremos alegrarnos y dar gracias que hay hermanos y hermanas ayudando en la congregación. Número 9. Nehemías 13:2 nos enseña que, esto es algo muy directo para mencionar, pero está en la Biblia, ser tacaños, ser envidiosos, ser egoístas, trae consecuencias a corto y a largo plazo. Y aquí vemos el ejemplo. Es tan así que Jehová, el Creador, tomó medidas drásticas para aquellos que habían sido tacaños, que habían sido malos para con su pueblo. Mire, a veces los hermanos, vamos a decirlo así, démosle el beneficio de la duda, dicen, es que es imperfecto, es que la imperfección, todos cometemos errores, pero una cosa, hermanos, es la imperfección y otra cosa es actuar con maldad. Son dos cosas muy aparte. Y a veces a algunos les falta discernimiento para darse cuenta más allá de lo obvio. Jehová no, Él sí mira el corazón y Él se dio cuenta aquí de la pura maldad, del egoísmo de estos vecinos que no quisieron ayudar ni colaborar con los israelitas.
Al final, mire, siglos después, él tenía todavía una postura muy clara para estas personas. ¿Cuántas bendiciones se privaron, sí, por haber sido tacaños y envidiosos, por haber sido malos? Hermanos, viéndolo así, nos conviene ser generosos, nos conviene compartir cosas con otros. Por supuesto, cuidándonos siempre también, porque hay personas que abusan de la confianza de otros, pero nos conviene evitar la envidia, sí, y hacerle daño a otros. Esto a corto y a largo plazo nos puede ayudar el no hacerlo. Número 10. Nehemías 13:2 nos hace pensar y apreciar a nuestro Dios Todopoderoso Jehová. ¿Por qué? Mire, el texto dice, Dios convirtió aquella maldición en una bendición. Pensemos en eso. Jehová nos cuida y nos bendice a nosotros individualmente, a pesar de que hay personas que a usted, que a mí, nos desean lo peor, nos desean el mal, quieren vernos mal, acabados, en ruina, sí, pero Jehová nos cuida y nos bendice, y Él manda a sus ángeles a cuidarnos. Así que no debemos tener miedo de esas personas que nos desean ver mal, no debemos cansarnos también de darle las gracias a Jehová por cómo nos ha cuidado. No, a veces no tenemos idea de cuántas veces Dios nos ha cuidado de un paso en falso, ¿sí? Nos ha librado de daños que otros nos han hecho, nos desean. Así que no nos cansemos de darle las gracias y de pedir su protección. Número 11. Nehemías 13:4 al 31. Tenemos que estar en guardia para impedir que el materialismo, la corrupción, mire, la corrupción se da en la congregación, tristemente, donde va a haber dinero, personas a quienes dirigir, generalmente surge la corrupción. Es una tendencia humana, esto pasa en la política, esto pasa en el mundo, en los trabajos, y tristemente la religión no es la excepción. Desde luego esperaríamos que no pasara, pero estamos viendo cómo en tiempos bíblicos, en la adoración pura, estas cosas pasaban. Así que, si esto pasó en tiempos bíblicos, ¿quiénes somos nosotros para esperar que esto no pase? Y mire, también de la apostasía, porque todo esto, materialismo, corrupción, apostasía, podría empezar a afectarnos. Tenemos que cuidarnos mucho. Número 12. Nehemías 13:22. Él sabía muy bien que debía rendir cuentas a Jehová. Si nosotros tenemos presente que algún día daremos cuentas a Jehová de nuestras acciones, bueno, esto nos va a ayudar, esto va a ser un freno para evitar, sí, hacerle daño a otros. Viéndolo así, este freno nos va a ayudar a cuidar cada paso que damos. Bueno, hermanos, estos fueron algunos de los comentarios para esta semana. Quiero darles las gracias. Si llegaron hasta esta parte del video, quiero invitarlos a suscribirse, a dejar su like para apoyarnos. Es una forma que les vamos a agradecer su apoyo, que nos ayuda y que lo valoramos mucho. Ahora vamos a pasar a la tercera sección, nuestra vida cristiana, con el tema Mostremos amor leal como Jehová. Este es un análisis con preguntas y respuestas, incluye un video. Vemos que Jehová es el mejor ejemplo de amor leal para con todos nosotros. El amor leal no es nada más una atracción pasajera o un capricho, sino es un apego profundo y duradero, que no se demuestra solo con palabras, sino con acciones. Un ejemplo que podemos ver es cómo Jehová mostró amor leal a su pueblo, a los israelitas, de muchas formas. Los liberó de Egipto, los llevó a la tierra prometida, luchó por ellos y los perdonó vez tras vez. Así que esto nos motiva a nosotros también, sí, a imitarlo, como dice el Salmo 107:43, el que es sabio,
tendrá presentes estas cosas y analizará con interés los actos de amor leal de Jehová, el que es sabio, dice el texto. Vamos a comentar un video y luego responderemos unas preguntas. En este video vemos a un hermano que está preparando un discurso, porque vemos está muy ocupado y su esposa le comenta que su amigo, sí, quien es como su padre espiritual, está muy enfermo. Sí, está muy enfermo y sería un buen momento para visitarlo. Él, el que vemos en la imagen. Pero el hermano sabe que tiene un discurso que preparar. Está muy absorto, sí, y recuerda a su amigo quien fue como su padre espiritual. Este hermano que vemos aquí con la cadena era este mismo hermano tiempo atrás. Pero su amigo que le está dando estudio bíblico es el que está ahora enfermo. Sí, está muy enfermo y su esposa le está diciendo que sería bueno visitarlo. Entonces, él logró progresar, sí, gracias a que su amigo le dio estudio, sí, fue como su padre espiritual y él estuvo ahí para apoyarlo en los buenos momentos y en los malos momentos, sí, le llevaba una pizza, quizás era su nuevo apartamento, pero ahora era su amigo el que lo necesitaba, era su amigo el que estaba enfermo, que necesitaba que su otro amigo a quien había ayudado lo visitara. Sin embargo, no lo hizo porque por el trabajo, por la congregación, sí, eh, hizo falta más amor. Y el amigo reconoce que el tiempo vuela. El tiempo vuela, incluso cuando le pedían hablar con él no tenía espacio. Mire, el tiempo vuela y el punto es que el amigo murió. Y ese sentimiento, sí, de traición, ese sentimiento que él le falló a su amigo cuando más lo necesitó, era algo con lo que él tendría que lidiar el resto del tiempo. Hermanos, estas cosas pasan, estas cosas le regresan a uno. No pensamos que los que son indiferentes, sí, y ponen como excusa el trabajo, que la congregación, o que ellos asumieron que estaban bien, o ellos asumieron que no era su responsabilidad, que para eso él tenía esposa, sí, o familiares. Hermanos, no pensamos de esa forma. Esto le ayudó ya que ahora él tiene una mejor actitud, es más accesible cuando alguien lo busca, como el niño, si quiere hablar con él y lo atiende. Ahora, el punto es que él reconoció que esto era un entrenamiento. ¿Para qué cosa? Bueno, ya venía la gran tribulación. Ahora, hermanos, pensemos. Hoy nosotros creemos que sabemos mostrar amor. De hecho, es lo que más leemos en nuestras revistas. Es lo que más le decimos a las personas, pero en la vida real, ¿es realmente así? ¿Es realmente que nosotros nos acordamos de visitar a los enfermos de nuestra congregación? Bueno, es un entrenamiento, pero el punto es, si hoy no estamos acostumbrados a pensar en nuestros hermanos, no estamos hablando en personas del mundo, estamos hablando en nuestros hermanos, nuestra familia espiritual, ¿qué nos espera en la gran tribulación? ¿De verdad creemos que alguien que no es capaz de pensar en los demás ni de mostrar amor va a sobrevivir a la gran tribulación? ¿Va a mantenerse fiel a los hermanos, a Jehová? Bueno, es algo muy dudoso, ya que la persona que es infiel en cosas mínimas será infiel en cosas mayores. Y el punto es, si no hemos estado acostumbrados a mostrar amor, ¿qué estamos esperando para empezar a hacerlo? Con eso en mente, vamos entonces a comentar de qué formas podemos demostrar amor leal. Mire, una forma muy sencilla, muy práctica es visitando a nuestros hermanos enfermos, ¿sí? En vez de limitarnos a solo mandar un mensajito, o en vez de pensar, no, para eso están los ancianos, si para eso él tiene, o él o ella tiene familia, tiene esposo o esposa, ellos se encargan, es su responsabilidad. Mire, visitar a los enfermos, llevarles ayuda práctica, ya sea medicina, ya sea unos víveres, ya sea algo
y ayuda económica, estamos seguros que eso les va a fortalecer. Ahí está el consejo, ¿sí? Si lo tomamos, enhorabuena. Si lo ignoramos y lo dejamos para después, ya vimos qué pasa en el video. Otra forma es estando dispuestos a escuchar a los demás cuando nos piden un momento de atención. Sí. En el video vimos que el niño le pidió hablar y él le dijo, tal vez después. Entonces, son pequeños detalles que hacen la diferencia. Estar dispuestos a escuchar a los demás. Otra forma es siendo accesibles y evitar frases como tal vez después. Hermanos, no olvidemos esto. Una forma de demostrar amor leal es en vida, ¿sí? Porque mire, cuando alguien fallece, cuando es el funeral, vemos ahí unas escenas, unos dramas, ¿sí? Unas actuaciones que muchos hacen, que se lamentan. Esto es lo curioso. Mire, cuando es un funeral, todos llegan a visitar a ese funeral. Pero cuando la persona estaba en vida, nadie llegaba a visitarlo. Qué contradictorio, ¿no le parece? Entonces no olvidemos que es en vida cuando demostramos amor a los demás, es decir, a nuestros hermanos de la congregación. Y este amor se demuestra con acciones, no solo con mensajitos o con palabras, como dice la Biblia en 1 de Juan 3:18. Uno podría pensar, bueno, ya le mandé un mensaje, que espero que se recupere, que esté mejor, que se cuide, y misión cumplida. Pero el texto y la Biblia dice, no hay que amar solo con mensajes o solo con palabras, sino con acciones. Mire, la realidad es que esta es una necesidad mundial y por eso se está poniendo en un video. Lamentablemente, la falta, el aumento de la maldad, el aumento de las inquietudes ha enfriado nuestro amor cristiano entre nosotros mismos. Y esto es una grave amenaza. Así que podemos pensar cómo estamos en nuestra congregación. ¿Se tiene esta costumbre de visitar a los enfermos, de visitar a los hermanos que están pasando necesidades, o se les ignora? Mire, en el video se deja claro eso. Uno puede tener discursos, puede tener mantenimiento, puede tener reuniones de ancianos, pero nada es más importante que las ovejitas, que nuestros hermanos. ¿Por qué a veces es necesario hacer sacrificios para mostrar amor leal? Porque estos sacrificios y este amor leal no se hace en modo automático. Sí, hay que sacrificar algo. A veces, esto me gustó, nosotros creemos, según nosotros, que sabemos lo que es mostrar amor a los demás. Y probablemente así es, en nuestra mente, en nuestra cabecita, nosotros entendemos el concepto. Pero la realidad es que solo tenemos eso, solo tenemos el concepto, solo tenemos la teoría. Nos hace falta la práctica. Nos falta mucho por aprender. Eso fue lo que el hermano dijo al principio del video. A veces estamos tan ocupados con nuestra vida, con la congregación, con nuestro trabajo, sí, con nuestro esparcimiento, nuestros viajes, nuestro descanso, nuestra diversión, que sentimos que no hay tiempo para los demás. No es una prioridad, por eso no le damos el interés o la importancia necesaria. Ahora, el punto es este. Esto no queda así, esto no queda impune. Esto nos regresa a nosotros. Mire, el que uno siembra, le regresa. Y si uno no siembra, también eso le regresa. ¿Por qué? Porque no habrá nada que cosechar. Y eso le regresa a uno después. ¿Sí? El tiempo vuela y uno podría lamentar profundamente el no haber estado en vida, el no haber estado allí, amando, sí, a nuestros hermanos, amigos, incluso familiares. Mire, hay quienes hasta se han olvidado de sus propios padres y esto les regresa a ellos después. Entonces podemos meditar, hermanos, si hoy estamos así, ¿qué nos espera en la gran tribulación? Realmente es muy dudoso, muy cuestionable que alguien que es indiferente, insensible a los demás, logre sobrevivir una grande tribulación. Así que el tiempo es hoy. Pensemos hoy quién no llegó a nuestra reunión, ¿sí? ¿Quiénes son los hermanos mayores de nuestra congregación? Para visitarlos, para llevarles algo, un panito, algo. Mire, es algo tan sencillo, pero
nuestro Señor Jesús lo dijo: estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en prisión y no me visitaste. Estuve en necesidad y no me ayudaste. Son pequeños detalles que nuestro Señor Jesucristo toma nota de ello, y Él también dice en ese texto, porque alguien podría pensar: no, es que eso solo es para los ungidos. Realmente no, el principio bíblico es ayudar a nuestros hermanos necesitados. Hermanos, ese fue nuestro análisis, no fue una ocurrencia personal y no fueron comentarios nada más resumiendo el video. Estamos analizando, estamos entendiendo, estamos viendo formas de aplicar de forma práctica la información, así que espero que haya sido de beneficio, y a continuación me gustaría enviar unos saludos. Sin duda, un tema que nos hace reflexionar y meditar bastante. Para concluir, vamos a pasar al estudio del libro. Es la parte final de la lección 55. Vamos allí. Estamos viendo el tema de esta lección muy importante que tiene que ver con apoyar a nuestra congregación local. Es la lección 55. Para esta semana estamos terminando esta lección. El punto 5, que dice: los hermanos pueden esforzarse por tener más responsabilidades. La Biblia anima a los cristianos varones a esforzarse por crecer en sentido espiritual y así apoyar lo máximo posible a la congregación. Vamos a ver a un hermano que lo logró. Vamos a comentar el siguiente video y luego responderemos algunas preguntas. En este video podemos ver a un hermanito, quien es una persona, un joven muy atlético, cuida mucho su cuerpo, y eso es bueno, no tiene absolutamente nada de malo. Tiene una rutina espiritual, sale al servicio, pero no tiene revisitas, cuenta él, así que decide irse a hacer otra cosa. En las reuniones, él reconoce que no se prepara y que eso le dificulta dar comentarios. Incluso termina la reunión y no logra dar un solo comentario. Ya se estaba yendo al cine y olvidó entregar su informe de servicio del campo. Tiene un amigo quien, por cierto, acababa de ser nombrado siervo ministerial. Me gusta que él no siente envidia de su amigo, pero él se siente sacudido o impelido a pensar por qué él todavía no es un siervo ministerial. Él admira a su amigo, quien siempre está ocupado ayudando a otros, ayudando en la congregación, y él reconoce que es algo que admira de su amigo. Los ancianos lo visitan, le dan encomio, lo felicitan ya que se dan cuenta del esfuerzo que él hace por cuidar de su cuerpo físico, lo cual no tiene nada de malo, pero le animan a pensar en cómo él puede también cuidar o esforzarse por su espiritualidad en la congregación. Él piensa en el apóstol Pablo, quien se gastaba ayudando a los demás, a los jóvenes, a los hermanos mayores, apoyaba la predicación. Así que esta conversación y el ejemplo de su amigo marcan un antes y un después. Él empieza a apoyar los arreglos de la predicación con entusiasmo, con una actitud positiva, empieza a hacer revisitas, y esto le da a él una gran bendición. Se da cuenta que en la congregación hay varios amigos y que uno puede apoyar, uno puede darles la oportunidad de darse cuenta que hay buenos amigos en la congregación. Él se empieza a preparar para las reuniones. No solo eso, hasta da un discurso de 5 minutos, ayuda en la limpieza, ayuda haciendo recados a un hermano mayor, y él entiende que progresar espiritualmente no es tener muchos privilegios, sino más bien tener una inclinación espiritual en cuanto a ayudar a los demás. Entonces tenemos la pregunta: ¿qué cosas hizo Ryan para progresar en sentido espiritual y ayudar más en la congregación?
Y podemos decir que una de las cosas que él hizo fue tomar conciencia de la necesidad, sí, que él tenía de progresar, del buen ejemplo que su amigo le estaba dando y que en vez de envidiarlo, él quería imitarlo, aprender de él. Se dio cuenta, sí, que debía ser incluyente. ¿Qué es una persona incluyente? Alguien que incluye a los demás, y esto es lo opuesto de ser excluyente. Una persona excluyente es aquella persona que excluye a los demás. La Biblia dice qué requisitos deben cumplir los hermanos que quieren ser siervos ministeriales. Esto está en la Biblia en 1 Timoteo 3, 1 al 13. Son 13 versículos que dejan claro estos requisitos. Por ejemplo, dice, si un hombre está esforzándose por ser superintendente o anciano, desea una labor muy buena. Por lo tanto, el superintendente debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer, moderado en sus hábitos, tener buen juicio, ordenado, hospitalario, capacitado para enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino razonable. No debe ser conflictivo ni amar el dinero. Ser un hombre que dirija bien a su familia y que tenga hijos en sujeción a él con toda seriedad, porque si no sabe dirigir a su propia familia, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? No debe ser un recién convertido o neófito, como dice la versión Reina Valera, para que no se llene de orgullo y reciba la misma condena que recibió el diablo. Además debe tener una buena reputación entre la gente de afuera para que no se le pueda reprochar nada y no caiga en una trampa del diablo. Igualmente los siervos ministeriales deben ser serios, no deben ser de lengua doble, ni beber mucho vino, ni codiciar ganancias deshonestas, sino que deben aferrarse al secreto sagrado de la fe con una conciencia limpia. Además, que primero se ponga a prueba su capacidad. Entonces, al estar libres de acusación, que sirvan como ministros. Las mujeres igual deben ser serias, no calumniadoras, moderadas en hábitos, fieles en todas las cosas. Que los siervos ministeriales sean esposos de una sola mujer y dirijan bien a sus hijos y a sus propias familias, porque los hombres que realizan bien su servicio están consiguiendo una buena reputación y gran libertad para hablar sobre la fe que está en Cristo Jesús. ¿Qué se espera de los hermanos que quieran ser siervos ministeriales y ancianos? Mire, la Biblia es muy clara en estos requisitos que se espera. Entonces, esos son los requisitos que se esperan, ¿sí? Ahora bien, la organización consciente de esto ha tenido que dar directrices y consejo claro a los hermanos de incluir y no excluir, porque se ha visto un fenómeno en las congregaciones, a lo mejor no en todas, esperamos en Jehová que no sea en todas. Hay hermanos que sí llenan los requisitos, pero hay otros requisitos que no llenan, y esos otros cuáles podrían ser. Quizás ser del agrado de los otros hermanos que son nombrados. Entonces lo ponen tan arriba, tan inalcanzable, que prácticamente resulta imposible. Pero esto ya es una situación a nivel mundial que últimamente se ha estado tocando en los broadcastings, en los estudios de la revista y asimismo en las visitas del viajante, donde se está exhortando de manera clara, ¿sí?, a utilizar, ¿sí?, a los hermanos que llenan los requisitos. Y mire, un requisito no es, dice ahí, ser amigo íntimo de los nombrados o ser enemigo de ellos. Eso es aparte. Entonces, las cosas que aquí se esperan no son nada del otro mundo, por así decirlo. Son cosas muy razonables. Una persona que, podemos decirlo así, practica lo que predica, en público y también en privado. Desde luego, no vamos a meternos en la vida privada de los hermanos, pero resulta evidente que es un hombre de principios, un hombre que no solo los dice, sino que los vive, los aplica.
Cuando hablamos allí de ser serio, no se refiere a alguien, podríamos llamar un cara dura, o alguien como una piedra, duro, que no se ríe, que no sonríe jamás. No se está refiriendo a eso. Cuando habla de ser serio o de seriedad, se está refiriendo a que atiende las tareas de la congregación con la seriedad del caso. No actúa como un payaso, y esa palabra es muy clara porque hay algunos, tristemente se ha observado, que toman las cosas de la congregación como si fuera un juguete, como si fuera un juego. Y cuando se les llama la atención o se les da consejo, su reacción es actuar como un payaso, les da risa. Su misma falta de seriedad y de responsabilidad les causa risa y no están actuando con seriedad. Así que una persona que actúa así no es un varón serio. Pero claro, hago la aclaración, no se refiere a alguien que no se ríe o a alguien que no tiene sentido del humor. Alguien muy ácido, no se está refiriendo a que hay que ser así. Entonces, eso es algo que se espera. ¿Qué se espera de sus familias? Bueno, el versículo menciona que su esposa y sus hijos lo respeten, que tengan una conducta ejemplar en la congregación. Sí, aquí hay un tema, no habla de ser serias y no calumniadoras, fieles en todas las cosas, fieles en sus asignaciones, sí, evitan los chismes, una mala reputación, etc. La razón, si esta persona, si este hermano no es capaz de dirigir bien su hogar, ¿cómo va a dirigir de la congregación? Entonces, esos son los requisitos que de manera imparcial el cuerpo de ancianos analiza con el viajante, y el viajante tiene la última palabra porque él hace ese nombramiento, ¿sí? Con el cuerpo de ancianos local. Entonces ellos leen estos requisitos, los analizan, ¿sí? Si el hermano los reúne a un grado razonable, eso es importante, a un grado razonable, no a un grado perfecto, porque ¿quién reúne todo esto de manera perfecta? Bueno, sin duda que hay hermanos que son muy, pero muy ejemplares. Pero, repito, aquí no hace alusión a compadrazgos, a favores, esos no cuentan, no debería de ser así, entonces ahí está la información. Tercer punto, si los hermanos hacen todo lo posible por estos requisitos, ¿qué efecto tiene esto en la congregación? Bueno, mire, cuando esto se cumple, la congregación se siente un ambiente, una atmósfera, sí, de paz, de estabilidad, sí, un buen estado de salud espiritual. Entonces, mire, cuando hay un anuncio de que hay un nombramiento, puede haber dos reacciones. Una, que los hermanos digan, al fin llegó el nombramiento, ya era hora. Y puede hacer que llegue otra reacción. ¿Cuándo va a ser el nombramiento de este hermano? ¿Cuándo? ¿Qué impide que él reciba su nombramiento? Y una de las peores reacciones es cómo es posible que hayan hecho ese nombramiento. ¿Por qué? Porque los hermanos son inteligentes, los hermanos se dan cuenta de algunas situaciones, y cuando ellos escuchan el anuncio de un nombramiento, ellos están conscientes, ellos saben si tal persona es ejemplar. Y por eso lo que hablábamos hace un momento, no debería haber lugar aquí para compadrazgos, influencias, ¿sí? Que los hermanos se pregunten cómo es posible que hubo tal nombramiento si este fulano no llena los requisitos. Pero repito, cuando se siguen estos principios que son tan sencillos, los hermanos pueden alegrarse y decir, al fin llegó ese nombramiento. Entonces, esto es muy importante porque esto puede alegrar, puede estabilizar la congregación o puede hacer lo contrario, puede contristar a la congregación, puede desanimar a los hermanos y hacerles sentir mal, desanimarlos. Entonces es algo muy serio, ¿sí? Tomar en cuenta estos requisitos o saltarse estos requisitos.
Y entonces, ¿qué seguiría? Los requisitos de una persona y ya no los requisitos de Jehová. Desde luego, jamás quisiéramos actuar de esa forma. Algunos dicen, ¿cómo consiguen dinero los testigos de Jehová para todas sus actividades? Bueno, según vimos en este artículo, una de las formas, porque no es la única, pero sí es una de las formas, es mediante las contribuciones voluntarias, donaciones monetarias voluntarias que hacen los más de 8 millones de testigos a nivel mundial. Hay una destinada a la obra mundial y otra destinada, sí, a los gastos locales de la congregación. Y por supuesto, los hermanos hacen donaciones, sí, y hay otros tipos de donaciones. Y bueno, básicamente lo podemos decir así, con donaciones de los hermanos locales. Entonces, esa es una respuesta que podemos dar y aclarar que nuestros ministros religiosos, ancianos, siervos ministeriales, hacen un trabajo voluntario. Ellos no reciben un solo céntimo de sueldo, sino es un trabajo voluntario. Jehová valora mucho los sacrificios que hacemos para apoyar a la congregación con nuestro tiempo, energías y recursos. ¿Cómo podemos apoyar a la congregación con nuestro tiempo y energías? Hemos visto, apoyando los arreglos de predicación al menos una vez a la semana, apoyando los preparativos que se hacen para realizar la limpieza y el mantenimiento de nuestro salón del reino, ayudando a los hermanos necesitados de nuestra congregación, ayudándoles realizando algunas compras, llevándoles algunas cosas que ellos necesiten, víveres. ¿Cómo podemos apoyar la congregación con nuestros recursos materiales? Bueno, ya lo comentamos, ayudando a las viudas, a los huérfanos, ayudando a los hermanos necesitados, visitando a los enfermos, compartiendo con ellos. Si no sabemos qué necesitan, preguntémosles qué necesitan. Mire, una de las cosas que puede levantar la moral a cualquier hermano es visitarlo, llamarlo cuando está enfermo. Y una de las cosas que puede sepultar a un hermano literalmente es ignorar cuando él o ella están enfermos. Asumir que ellos están bien y que si están enfermos se van a cuidar o se van a recuperar. No tiene idea del efecto tan poderoso que puede tener una llamada, un mensaje y no digamos una visita con ayuda práctica a alguien que está enfermo. ¿De qué maneras le gustaría a usted apoyar en la congregación? Bueno, ya lo hemos comentado, visitando a los enfermos, sí, invitando a los hermanos. Vimos ahí en el video cómo hacían una convivencia. Entonces, hay formas, dando comentarios en las reuniones, saludando a los hermanos. Podríamos hacer una tarjeta, sí, agradeciéndoles su fiel servicio, dándoles algún obsequio. En fin, hay tantas formas de apoyar en la congregación. Mire, aquí hay una meta para nuestro estudiante: ofrecerse para colaborar en la limpieza y el mantenimiento donde se reúne su congregación. Queridos hermanos, este fue nuestro estudio del libro para esta semana. Gracias por acompañarnos. Si el video les gustó, les invito a dejar su like, seguirnos en Facebook y a continuación enviaré algunos saludos. Saludamos a Hortensia Bravo de Monterrey, Margarita López, Óscar Antonio Enríquez Gordil, Gladys Castro, María Teresa Guillén Gamboa, Elba Lozano, Adriana Machay, Juana Elisa Geraldino. Sin duda agradecemos mucho esta información que es nuestro alimento espiritual para esta semana. Entonces hemos visto, sí, cómo es que la información de esta semana gira en torno al libro de Nehemías, la parte final. Vimos cómo podemos mostrar nuestra lealtad al elegir a nuestras amistades, tanto afuera con personas no creyentes e inclusive adentro con personas que forman parte de la congregación.
Vimos ahí en las perlas escondidas algunos puntos prácticos que nos ayudan a mejorar y también vimos lo importante que es no saber cómo mostrar amor, sino pasar a un siguiente nivel mostrando ese amor. Vimos también en el estudio bíblico de la congregación algunos de los requisitos para tener privilegios en la misma. ¿Qué veremos la siguiente semana? Bueno, tendremos la lectura del nuevo o inicio del libro de Esther, la reina Esther. Veremos puntos interesantes sobre la modestia que ella mostró, cómo la arqueología respalda lo que dice la Biblia. También veremos algunos puntos como la apariencia, lo que opinan algunos jóvenes. También el estudio del libro. Estaremos empezando la lección 56, cómo podemos contribuir a la unidad de la congregación. Así que si llegaron hasta esta parte del video, quiero invitarlos a que se suscriban, quiero darles las gracias y me gustaría enviar unos saludos también. Queremos saludar a Margarita López, José Fernández en Chicago, Claudio Ramírez, Josefina Domínguez en Michoacán, Zitácuaro. También saludamos a Corecito en Venezuela, Ciudad Barcelona, Mireya de Jiménez. Muchas gracias, hermana Mireya de Jiménez, allá en Venezuela. Saludamos a Dani Romero, Pedro Gilberto, María Elena Pereira, sí, y San Luis. Saludamos a Marina Loredo en Arkansas y Clara Acevedo. Bueno, estos fueron algunos puntos, queríamos mencionarlos, así que muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Bendiciones para ustedes, sus familias y hasta la próxima.